Buenas tardes, compañeros y profesores. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto interdisciplinario de matemáticas y de física, realizado por Adrián Ávila, Javier Morales y mi persona, Nicolás Gabela. A continuación, mi compañero Javier Morales les ayudará con la introducción. Antes del proyecto quisiéramos iniciar con una introducción para entender un poco de ambas materias. Primero, por el lado de física, tenemos que un circuito eléctrico se entiende como el recorrido de los electrones en una trayectoria periódica. La unión de varios componentes eléctricos, como por ejemplo un generador, conductor y receptor, dan vida a un circuito eléctrico y permite generar, transportar y poder utilizar la energía eléctrica. Un ejemplo cualquiera de un circuito eléctrico es aquellos que encontramos en nuestro hogar para que las bombillas funcionen, o dentro de una de nuestras computadoras, una fuente de poder que permite que los componentes se enciendan. Vamos a empezar hablando sobre electricidad y circuitos. La electricidad es el conjunto de fenómenos causados por la existencia, interacción y movimiento de cargas eléctricas. La electricidad consiste en la transmisión de electrones de la última capa de los átomos a la de un átomo siguiente, fluyendo a lo largo de la materia conductora y alterando en el camino ciertas propiedades de la misma. La electricidad es acumulable, por lo cual se inventaron las pilas o baterías que son capaces de absorber corrientes eléctricas y almacenarlas en su contenido químico para ser recuperada posteriormente. Existen dos tipos de electricidad: la estática, que se produce dos o más objetos haciendo fricción. Además, también se produce al acumular partículas cargadas en la superficie de un material, generalmente, como ya mencioné, causada al flotar materiales. El resultado es una acumulación de cargas estáticas, es que los objetos pueden ser atraídos, incluso pueden provocar una chispa salte de uno al otro. Y la dinámica es un flujo de cargas a través de un conductor. Se produce al mover un flujo de electrones y la intensidad de corriente se mide en amperios. En este caso, los electrones deben fluir a través de un material conductor. Las centrales eléctricas son las responsables de la generación de electricidad. ¿Qué es una carga eléctrica? Es la propiedad física de la materia que hace que experimente una fuerza cuando se coloca en un campo electromagnético. Las cargas pueden ser positivas y negativas. Positivas normalmente son transportadas por protones, que es carga positiva, y negativas normalmente por electrones. ¿Y qué es un campo eléctrico? Es el estado de tensión que aparece en el espacio alrededor de un electrón o cualquier otro objeto que tenga una carga positiva o negativa. En este campo interfiere con los campos de otros objetos cargados y causa las fuerzas mutuas típicas de tales objetos. Si los electrones se mueven por donde pasa, se genera un campo magnético. Los elementos de un circuito en serie, que es como un circuito eléctrico conectado en serie, aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, uno al lado de otro. Eléctrico en paralelo, donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. Y el mixto, donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo. Adicionalmente, existen varios tipos de circuitos eléctricos. Primero, circuito en serie. Hace referencia a la ubicación consecutiva de las resistencias en un circuito eléctrico. Segundo, un circuito en paralelo, que hace referencia a una ubicación en paralelo al flujo de electrones de los componentes electrónicos en el circuito. Y por último, lo que conocemos como un circuito mixto, que es la unión de tanto un circuito en serie como de uno en paralelo. Por el lado de matemáticas, tenemos que una recta tangente a una curva es aquella que puede cortar a la curva más de una vez. La derivada de la función f de x es el valor de un límite, cuando el incremento de la variable h tiende a cero, y esta representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica, cuando esta función es evaluada con un punto. Para encontrar la derivada de una función existen varias reglas, sin embargo la más común es por la definición. Proyecto Interdisciplinario 2020-2021. Física, Matemática. Integrantes: Natalia Mosquera, Rafael Abad, Ana Paula Loaiza. Diré unos conceptos importantes para poder
trabajar en unos ejercicios que verán próximamente. Electricidad. Es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, calóricos y químicos. Este libera electrones. También es una unión de fenómenos físicos con flujo de cargas eléctricas. Flujo de electrones. Es la base de la electricidad. Repulsión. La repulsión existe cuando las cargas tienen el mismo signo o polaridad. Por ejemplo, dos cargas negativas se repelen. Dos cargas positivas igual se repelen. Atracción. Será con la misma fuerza y magnitud de la intensidad de su campo eléctrico. Carga eléctrica. Campos eléctricos o campos de fuerza eléctricos. Campos positivos. Se conoce como cationes y a los campos negativos como aniones. Intensidad de corriente. Es el flujo de electrones libres en la misma dirección de átomo a átomo. Tensión o voltaje. Es la fuerza que se aplica a un material conductor para liberar sus electrones provocando un flujo de corriente eléctrica. Resistencia. Es la restricción al flujo de electrones a través de un conductor. Circuito en serie. Serie que los electrones se encuentran con resistencia de forma consecutiva. Circuito en paralelo. Circuito el cual la disposición de los elementos electrónicos se encuentran en paralelo y no de forma consecutiva. Circuitos mixtos. Distribución de componentes eléctricos tanto de una forma consecutiva como de una forma paralela. Circuito. Trayectoria cerrada o periódica por donde circula la corriente eléctrica. Ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Esta que podemos ver es la fórmula de la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. A continuación está la propuesta del ejercicio que nosotros realizamos. Utilizamos la aplicación Circuit Lab representada por el siguiente link para la realización del gráfico del circuito. Por tanto, siendo intuitivo la aplicación, utilizamos una serie de conexiones de cables y resistencias para establecer todo el circuito y se ve a continuación en el gráfico número 1. Para resolver todo el circuito, utilizamos dos fórmulas para llevarlo al circuito elemental, lo que significa llevar todo el circuito y todas sus resistencias a la más mínima expresión. Y las fórmulas que utilizamos fue la de resistencia en serie, la cual consiste en sumar las resistencias que están, como su nombre lo indica, en serie, y la fórmula para las resistencias en paralelo, la cual consiste en un paréntesis, dividir 1 sobre resistencia más 1 sobre la siguiente resistencia, consecutivamente el número de resistencias que se encuentran en la resistencia en paralelo y todo elevarlo a la menos 1 para sacar una sola resistencia. Por tanto, en el primer gráfico observamos que la resistencia número 10, la resistencia número 6 y 7 están en serie, pero las demás están en paralelo, por lo que utilizando las fórmulas para la resistencia 1, 2 y 3, sacamos que el valor de esas tres resistencias da 1,62 ohmios. Para la resistencia 4 y 5, que también están en paralelo, utilizamos la fórmula y obtuvimos que da 4,73 ohmios. Y para la resistencia 8 y 9, utilizando la fórmula, obtuvimos que la resistencia en paralelo da 5,95 ohmios. Y así en el gráfico número 2 se ven cada una de las resistencias en el circuito estando ya en serie, por lo que en el gráfico número 3 simplemente tuvimos que hacer la sumatoria de todas las resistencias para sacar el valor final de una sola resistencia en el circuito, siendo el circuito elemental, dando un valor de 46,3 ohmios. Con ese valor de 46,3 ohmios, lo que hicimos fue anotarlos para mantener en cuenta para los siguientes cálculos, al igual que el valor de las otras resistencias en paralelo que habíamos sacado anteriormente. Y con las fórmulas
comenzamos sacando la intensidad total, porque según los pasos, eso sería el primer paso para resolver el siguiente ejercicio. Por lo que utilizando la fórmula de intensidad total, voltaje sobre resistencia, obtuvimos que 80 voltios sobre 46,3 ohmios daban una intensidad total en todo el circuito de 1,73 amperios. Y con esa intensidad total pudimos utilizar la fórmula de voltaje que se representa por resistencia por intensidad, por lo cual para cada uno de los voltajes sacamos un valor preciso. Sin embargo, en las resistencias que estaban en paralelo en el circuito, según las reglas, el voltaje pasará en la misma cantidad, por lo que el primer voltaje de la resistencia 1, 2 y 3, al multiplicar 1,62 ohmios por 1,73 amperios, nos dio 2,8 voltios para las tres primeras resistencias. Para el voltaje de la resistencia 4 y 5, que también estaban en paralelo, utilizamos 4,73 ohmios por 1,73 amperios, dando un resultado de 8,18 voltios en las dos resistencias. Para el voltaje de la resistencia número 6, multiplicamos 15 ohmios por 1,73 amperios, dando un voltaje de 25,95 voltios. Para el voltaje de la resistencia 7, multiplicamos 12 ohmios por 1,73 amperios, dando el valor de 20,76 voltios. Para el voltaje de la resistencia 8 y 9, que estaban en paralelo, multiplicamos 5,95 ohmios por 1,73 amperios, dando el resultado de 10,29 voltios. Y para el voltaje de la resistencia número 10, multiplicamos 7 ohmios por 1,73 amperios, dando el valor de 12,11 voltios. Y esos valores los anotamos en una tabla para mantener claridad de lo que íbamos a seguir haciendo para sacar las intensidades. Una vez sacados los voltajes utilizando la fórmula de intensidad, voltaje sobre resistencia, pasamos a sacar la intensidad por cada uno para cada una de las resistencias. Y según la regla, cuando está una resistencia en paralelo, la suma de ambas intensidades dará la intensidad total, por lo que tuvimos que sacar individualmente la intensidad de cada una de las resistencias. Para lo cual, en la intensidad de la resistencia 1 dividimos 2,8 voltios para 4,4 ohmios, dando resultado de 0,7 amperios. Para la intensidad de la resistencia 2, dividimos 2,8 voltios para 5 ohmios, dando el resultado de 0,56 amperios. Para la intensidad de la resistencia 3, dividimos 2,8 voltios, dividido para 6 ohmios, dando el resultado de 0,47 amperios. Para la intensidad de la resistencia 4 dividimos 8,18 voltios, dividido para 10 ohmios, dando 0,82 amperios. Para la intensidad de la resistencia 5 dividimos 8,18 voltios para 9 ohmios, dando 0,91 amperios. Para la intensidad de la resistencia 6, 25,95 voltios, dividido para 15 ohmios, dando 1,73 amperios. Para la resistencia 7, dividiendo, nos dio igual el mismo amperaje que el amperaje total, porque cuando hay una resistencia en serie, el amperaje total será el mismo valor. Para la intensidad de la resistencia 8, 10,29 voltios para 11 ohmios, dando 0,94 amperios. La intensidad de la resistencia 9, 10,29 voltios para 13 ohmios, dando 0,79 amperios. Y la intensidad de la resistencia 10, 12,11 voltios dividido para 7 ohmios, dando 1,73 amperios. Y con todos esos resultados ya en una tabla, pasamos a calcular la potencia del circuito utilizando la fórmula de voltaje por intensidad, siendo 80 voltios por 1,73 amperios, dándonos una potencia total de 138,4 watts. Bueno, ahora hablando de nuestro ejercicio en específico, nuestro circuito inicial es un circuito mixto porque está formado por resistencias en serie, donde los electrones fluyen de forma consecutiva, y resistencias en paralelo, donde los electrones fluyen en paralelo y obviamente no de forma consecutiva. Aquí tenemos nuestro ejercicio. Este es nuestro circuito que tiene 10 resistencias, tanto paralelas como estas y en serie. Aquí tenemos esta tabla donde mostramos el valor en ohmios de las resistencias en serie, que son las que están amarillas, y las resistencias en paralelo, que son las que están en rojo. Bueno, primero tenemos que tratar de traer este circuito a un circuito elemental. Por eso en esta imagen ya tenemos unidos las resistencias en paralelo en resistencias en serie, que serían estas dos. La fórmula para sumar resistencias en paralelo es esta que se encuentra aquí.
Y aquí podemos ver cómo ya están los valores de estas resistencias sumados. Acá tenemos ya nuestro circuito en elemental, ya que sumamos las resistencias en serie que teníamos para quedarnos solo con una. Aquí claramente podemos ver cuál es la fórmula para sumar resistencias en serie. Aquí tenemos nuestro circuito elemental. Para poder calcular el voltaje y la intensidad en las distintas resistencias, en las 10 iniciales que teníamos, necesitamos calcular primero la intensidad en el circuito elemental con esta fórmula que es voltaje sobre resistencia. Aquí ya pusimos 40 voltios, 37.6 ohmios, que es el valor de esta resistencia de aquí. Y aquí tenemos ya los 3 valores en esta tabla. Y también aquí necesitamos calcular la potencia del circuito, que se calcula con la fórmula de voltaje por intensidad. Y aquí tenemos nuestro resultado, que fue 42,4 watts. Ahora, tenemos que regresar a las resistencias en serie primero y calcular en estas tanto el voltaje como la intensidad. Es importante saber que la intensidad se mantiene en las resistencias en serie. Es por esto que la intensidad que tuvimos en el circuito elemental se mantiene en todas estas y lo que tenemos que calcular es el voltaje con la fórmula de resistencia por intensidad. Así que multiplicamos las resistencias para sacar el valor de voltaje de todos los puntos. Ahora, finalmente, regresamos a nuestro circuito inicial con resistencias tanto en serie como en paralelo. Es importante saber que el voltaje se mantiene en las resistencias en paralelo. Es por esto que en estas mantuvimos el voltaje que tuvimos en la anterior y lo que tuvimos que calcular fue la intensidad con la fórmula que se enseñó en una de las slides anteriores. Esto es el resultado final de nuestro ejercicio de circuitos, esta tabla con todos los valores respectivos. También con la ayuda de Excel hemos realizado 2 gráficos de dispersión con líneas suavizadas y marcadores para comparar los conjuntos de datos recolectados. Añadimos una línea de tendencia en cada gráfico y gracias a las herramientas del Excel pudimos obtener la función polinomial. De igual manera, gracias a las herramientas del Excel pudimos obtener el valor de R al cuadrado de ambas líneas de tendencia, representándose en el gráfico de voltaje versus intensidad 0,7977 y en el gráfico de resistencia versus intensidad 0,2896. Finalmente, con la ayuda de la ecuación dada por el Excel, utilizamos las reglas de derivación para encontrar la derivada de X y la pendiente respectiva. En el gráfico de voltaje versus intensidad, utilizando la definición de derivación, encontramos que la derivada de X es menos 0,0028X más 0,0946. Y después evaluándolo con el punto 8.18 y 0,82, encontramos que la pendiente de la recta tangente es 0,072. En el gráfico de función de resistencia versus intensidad, nuevamente utilizando la definición de derivada, encontramos que la derivada de f de x es 0,4x por 10 a la menos 0,3x más 0,0222. Evaluándola con el punto 9 y 0,91, encontramos que la pendiente de la recta tangente es 0,07. Ahora vamos a utilizar nuestro circuito para la aplicación de la derivada y la pendiente de la recta tangente. Se utilizará Microsoft Excel para graficar tanto voltaje versus intensidad como resistencia versus intensidad. La ecuación de la función graficada se utilizará para calcular la derivada y la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Esta tabla será de gran uso para graficar, ya que vamos a comparar los valores de voltaje e intensidad en una gráfica y de resistencia e intensidad en la otra. Aquí tenemos nuestro primer gráfico, que es el de voltaje versus intensidad. Voy a explicar brevemente cuáles fueron los pasos para poder sacar este gráfico en Excel. En Excel se seleccionan las columnas de voltaje e intensidad, se aplasta el botón de insertar gráfico y se elige el gráfico de dispersión con líneas suavizadas, que es este de aquí. Se nombra el gráfico, como vemos aquí, voltaje versus intensidad. También se les pone nombre a los ejes X, voltaje, y al eje Y, intensidad.
Se eliminan las cuadrículas de la gráfica y se activan las líneas de tendencia, que es esta línea punteada de aquí. Se da doble clic en la línea de tendencia y se elige presentar el valor de R cuadrado, que es el que estoy señalando, y también presentar el valor de la ecuación en el gráfico, que es esta de acá arriba. En las opciones de línea de tendencia, elegimos la opción que más acerque al valor de R cuadrado hacia 1. En este caso, elegimos polinomial, que nos dio 0,6124. Una vez lista la gráfica, se utiliza la fórmula de la función que calculamos anteriormente para sacar la derivada. Una vez calculada la derivada, se toma un punto de la gráfica para reemplazar x y calcular la pendiente de la recta en este punto. Aquí podemos ver cómo se calculó la derivada haciendo uso de las reglas. Por ejemplo, aquí se bajó esta potencia 2, se restó 2 menos 1, y eso podemos verlo acá. Lo mismo se hizo en este valor, y obviamente este valor queda en 0 según las reglas. Después nosotros tomamos el punto en x de 2,12 para reemplazar en la fórmula de la derivada y poder sacar nuestra pendiente de la recta tangente en este punto. Se utilizan los mismos pasos que en la gráfica anterior, pero tomando los valores de resistencia e intensidad esta vez. Aquí podemos ver la función R cuadrado y cómo están nombrados el eje Y y el eje X. La aplicación de la derivada y la pendiente de la recta tangente también nos sirvió para calcular, obviamente, la derivada y la pendiente de la recta tangente según la gráfica de resistencia versus intensidad. Y aquí podemos ver que es un procedimiento exactamente igual al anterior, simplemente con valores cambiados. Como conclusión, en el ejercicio resuelto por nuestro grupo, se puede ver cómo todas las resistencias que son paralelas tienen su propio voltaje e intensidad, mientras que las resistencias que son en serie tendrán las mismas intensidades pero un diferente voltaje. Por otro lado, la potencia del circuito nos demuestra que tiene una alta rapidez de trabajo eléctrico. Con los resultados que obtuvimos en el circuito y con la ayuda de nuestro profesor Elio Terán, logramos hacer 2 gráficos en Excel. Ya, a ver, después de haber realizado todo este ejercicio, llegamos a diferentes conclusiones. Primero, por el medio del uso de la aplicación CircuitLab se logró graficar un circuito mixto con resistencias en paralelo y en serie. 2. Por medio del uso de las fórmulas para calcular las resistencias en paralelo y en serie, la ley de Ohm se logró obtener las intensidades y voltajes de los diferentes componentes del circuito mixto. 3. Se logró obtener la potencia del circuito aplicando la respectiva fórmula. 4. Se relacionó voltaje versus intensidad y resistencia versus intensidad por medio de gráficos en Excel. 5. Se calculó la derivada de f de x de la línea de tendencia por medio del uso de las reglas de derivación. 6. Se calculó la pendiente de la recta tangente en un punto en x reemplazando su valor en la ecuación de la derivada en y, de y. 7. Tras este proyecto pudimos evidenciar que la intensidad depende del voltaje y las resistencias. 8. Mientras más resistencias en paralelo se presenten, la intensidad presentará una mayor división. 9. Mientras más resistencias en paralelo haya, menor es el voltaje. 10. Las resistencias en serie tienen la misma intensidad y diferentes voltajes.